Señor, te damos gracias por esta mañana, porque nos amas, Señor, porque tú nos miras con agrado, Señor, te importamos, Padre, y te damos muchas gracias por eso, porque nos has traído acá. Te pedimos por aquellos que no pudieron venir, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros y guiando este estudio, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola a todos, qué bueno verlos. Hoy día tenemos un importante tema y quiero decirles que después cuando termine la transmisión les tenemos una noticia y necesitamos que compartirla y también sus oraciones. Así que vamos a tener eso en mente. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor. Damos gracias por toda la vida que tenemos por delante. Y aún, Señor, aunque a veces es como tan difícil, damos gracias por nuestras pruebas, Señor, porque de una forma que no entendemos, nos ayudan a bien, como dice Romanos. Nos hace crecer, nos hace depender, Señor. Y te rogamos, Señor, tu misericordia, porque somos carnes, somos débiles, Señor, y necesitamos ese fuego del Espíritu Santo. Te necesitamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, capítulo 13. Hoy vamos a estudiar la bestia. La bestia, ese es el título. Y no quiero que ninguna esposa mire a su marido y diga así. Eh, al versículo 5. Anteriormente vimos 4 versículos y dejamos claro que acá a Juan se le revela algo que se le había revelado anteriormente al profeta Daniel, que habla acerca de la historia hasta desde que comienza la vida humana hasta el final de la historia, y que iba a ser una batalla de siempre de conquista y de poder. Mira, una cosa, ¿sabes que hay una historia oficial? La historia oficial es la que hacen los gobiernos o los que ganan las revoluciones. Hay una historia relativamente independiente bajo una perspectiva filosófica y hay una tercera mirada de la historia que es totalmente alternativa, que tiene otras miradas y que analiza otras cosas, analiza informes, analiza las cosas que pueden ser reales o no pueden ser reales. Hay historias que son relatos totalmente ficticios. Y hay historias que nadie sabe lo que es. Es, por ejemplo, nuestra historia de Chile, de nuestro país, que viene una elección y que tenemos que votar de acuerdo como cristianos. O sea, eso está claro. O sea, si uno no quiere votar como cristiano, bueno, lo hace bajo su responsabilidad. Porque les quiero decir algo. Cuando nosotros tomamos decisiones que van en contra de la palabra de Dios, tarde o temprano nos van a afectar. Pero que cuando nosotros leemos la historia, estaba viendo un judío que fue expulsado de unas universidades en Estados Unidos y él tenía y él ha analizado la Segunda Guerra Mundial, pero de una perspectiva totalmente diferente. ¡Wow! Hay muchas cosas. Los juegos de poder, las conquistas. Por ejemplo, esto no lo habló él, pero ustedes saben que muchos de los criminales nazis escaparon de los juicios de Nuremberg, pero hay otros que no solamente escaparon, sino que fueron protegidos porque eran inteligentes. Fueron los que dieron toda la cosa de la bomba atómica y de los vuelos espaciales. Fueron protegidos y sufrieron privilegios. Hay redes de corrupción, hay redes de corrupción dentro de los gobiernos, hay redes de corrupción que son mundiales. Por ejemplo, mira, le voy a decir una cosa, el globalismo es real. El globalismo es real. Y es el nuevo orden de que la Biblia dice que van a estar en los últimos días. Y si se dan cuenta de algo, todos son globalistas. Pero hay algunos que no lo son. Y hay que tener pantalones para ser un líder no globalista. Hay que tener pantalones para ser alguien que predica el Evangelio
por el solo hecho de predicar el Evangelio, sin buscar agradar a la gente, ni por ser políticamente correcto. Si ustedes ven, todos los hombres que fueron usados por Dios y mujeres murieron de maneras terribles. Juan el Bautista el primero, a Dios con su cabeza, ¿cierto? El mismo Esteban, que le predicó el primer diácono, un joven, Charlie Kirk ahora. Nosotros estuvimos ayer en una cosa, yo realmente fue una bendición. Realmente para mí, además del tipo brillante, inteligente, su forma de exponer, su pasión por Cristo, el poder del Espíritu Santo que vi en él era una cosa que hace tiempo no veía. De verdad que te digo, y he estado en hartas cosas, en conferencias fuera de Chile, pero yo te digo, wow, me animó mucho porque tiene 23 años. Y uno puede ver cuando el Espíritu Santo está ahí. Habían alrededor de 800 jóvenes. Y les voy a decir algo, jóvenes e inteligentes, hacían buenas preguntas. Se notaba que eran educados, pero te voy a decir, de esos 3/4 partes eran extranjeros y los que servían eran extranjeros. Nuestro país está agónico porque no hay una fuerza espiritual y porque no hay una generación espiritual que viene. Y para eso tenemos que salir de los marcos de la religiosidad, del buenismo y de todas estas cosas que se han hecho. Pero tengo bastante confianza. Estoy conociendo a algunos jóvenes chilenos que tienen una mirada diferente. ¿Pero por qué la tienen? Porque sus pastores le enseñan la Biblia en forma libre y en forma real. Y no están tan preocupados de que la gente no se ofenda y de ese tipo de cosas. Porque sabes que la palabra de Dios ofende al pecador y te confronta a ti mismo con tu realidad. Porque el mensaje es confrontacional, o sea, el solo hecho de predicar de que hay solamente un camino al cielo, que es Cristo, es confrontacional. Entonces, cuando nosotros miramos esto, y esto es una cosa, lo voy a decir igual, si alguien se enoja, yo te digo, el único candidato que no es globalista en Chile, todos saben quién es. Todos saben quién es. Y te voy a decir algo, por más que estén diciendo cosas, el 85% de la gente de El Salvador está a favor de su presidente. Pero los organismos internacionales no. Los organismos de los derechos humanos no. Los filósofos, el progresismo no están a favor de él. Pero el 85% sí. Y el país le ha ido bien. Aunque no es un cristiano, pero él tiene una simpatía por el cristianismo. Y yo te digo, y tendríamos que ver así, pero con pinza, quién más es así. Porque cuando nosotros entendemos que la lucha del bien y del mal está definida, o tú estás a un lado o al otro lado. Y yo creo que de alguna manera es como Nabucodonosor, que de alguna manera alguien como Bukele va a tener claridad de Dios en algún momento de arrepentimiento. Porque no es llegar y pararse en contra de todo. Imagínate si nosotros nos libra Dios de terminar convertido en un país peor porque yo te lo digo, te lo digo de verdad. Porque yo tenía 13 años en el año 73. Si acá no hay un cambio, podemos terminar incluso peor que Venezuela. Y te lo digo y ustedes saben que va a ser así. Robo, saqueo, mentira, engaño, toda la corrupción encima, toda. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el origen de la filosofía y del pensamiento está directamente en contra de Dios, Dios va a hacer su juicio sobre esos países. Y aunque te lo diga un político, te lo diga un filósofo, incluso un religioso, no, la Biblia me dice que es así. Si nos levantamos en contra de Dios, Dios entonces va a hacer su juicio. Cuando nosotros miramos el capítulo 13 podríamos decir nuevo orden, es un nuevo orden que viene. Es un nuevo orden que viene, que está encima, ideológicamente está encima. O sea, está dentro. Mira, si esto no hay que ser profeta para entender. Hay una generación ahora de jóvenes que ya están creando problemas, que no tienen idea de nada. No tienen idea de nada, porque en sus colegios no le enseñan pensamiento crítico, ni historia, ni nada, solamente ideología, ideología, ideología. Y una ideología mala, simple, pero que los confunde. Hay una generación que va a ser totalmente engañada por el diablo.
porque cuando este nuevo orden se instale, la mayoría lo va a querer, lo va a promover y lo va a cuidar. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad en que estamos viviendo. Esa es nuestra realidad y esa es la realidad del mundo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque de repente uno piensa y dice, todo está perdido. No, definitivamente no. La iglesia va a seguir fuerte. La iglesia va a ser fuerte hasta el final. Pero ¿qué iglesia? La iglesia real. La iglesia que nace del Espíritu Santo. La iglesia que predica el Evangelio. La iglesia que está dispuesta incluso a ser presionada y perseguida. ¡Wow! Presionada y perseguida. Y está pasando. Está pasando en México, está pasando en Chile, está pasando en Inglaterra, está pasando en Francia, está pasando en Estados Unidos. El odio es contra Cristo y su evangelio. No es contra Buda, no es contra Mahoma. Mira, no se odia a Mahoma, que cuando Mahoma, la religión de ellos son asesinos y violadores. Pero no hay problema con ellos, pero hay problemas con Cristo. Entonces hay una guerra espiritual. Y si nosotros nos despertamos, escuchaba a alguien el otro día, David Wilkerson, ¿quién se acuerda de David Wilkerson? Tremendo, tremendo, o sea, el de los más antiguos sabemos de la cruz y el puñal. Un tipo con integridad, un tipo que se mantuvo, escuchaba un estudio y decía, wow, han habido profetas, lo que pasa es que a los profetas no los escuchan. ¿Y por qué no se escuchan a los profetas? Porque nunca se han escuchado. Sí, los que toman la fama y todo eso, algunas veces ni siquiera están hablando del Evangelio. Si los profetas siempre fueron marginados, marginados por el poder religioso, marginados por el poder político. Porque el profeta expone la palabra de Dios. Y eso significa que la palabra de Dios es como espada de doble filo. O te lleva al arrepentimiento, o te enojas. O lo peor todavía, te conviertes en un tibio. ¿Qué es lo que es un tibio? Un políticamente correcto en todo. Que se preocupa más que nada de que todo esté bien, que todo se vea bien, de no ofender a nadie. Y yo no estoy hablando de ofender de mala forma. Lo que te estoy diciendo, no estoy diciendo agredir a nadie. Por ejemplo, con la cosa LGBT. Yo siempre me he llevado bien con estos muchachos. Siempre. Yo no los odio ni nada de eso. Pero yo no puedo confundir algo que está mal, porque si esa persona, aunque a mí me caiga muy bien, se muere en esa situación, no va al cielo. Pero también con los que roban, con los que mienten, con los que engañan, ¿cierto? No es que nosotros queramos, si nosotros no exponemos la realidad de la palabra de Dios, no estamos dando esperanza a un mundo que está hundido. Ustedes saben, bueno, le escuché la vez pasada, o sea, les dije que en el colegio donde mi hija es profesora de inglés, en un mes se suicidaron dos jóvenes. Dos jóvenes, ¿no? Dos jóvenes que no han, de cuarto medio. O sea, hay un problema. Pero si nosotros creemos que ese problema va a ser psicología o hacerle un evangelismo, ya ahora vamos a cantar, acá están los regalos, y ahora mire. No, tenemos que hablar la verdad de la palabra de Dios y decir, tienen que arrepentirse. Un joven de 13 años tiene que arrepentirse. No lo vean como niñitos que sufren y todo. Mira, los papás de repente ven a los hijos, los cubren, los engañan y los hijos los manipulan, mienten, engañan, están viendo pornografía, se aprovechan del dinero. Oye, si yo veo que mi hijo está así, ¿sabes lo que yo hago? Yo le digo a mi hermano en Cristo, que yo sé que me aman, le digo, oye, oren por mi hijo. Oren por mi hijo, está metido en esto, está metido en esta voz, oren por él y oren para que Dios lo salve de eso. Pero si yo voy eternamente a blindar y mire, y hay una cosa que de repente la gente no tiene, o sea, realmente hay una cosa espiritual tan profunda, tan grande, y gran parte de la iglesia está engañada en eso. Pero Dios está levantando personas con un mensaje real profundo. No personas que entretienen a los que van a escuchar, no, un mensaje real. Y creo que va a seguir levantando. Y mi esperanza es que se levante en Chile. Mi esperanza es que se levante. En este momento conozco dos jóvenes chilenos. O sea, no es que yo sea no me acusen de discriminación, nada, pero yo quiero mi país, porque quiero que nos salvemos. ¿Qué tiene de malo eso? Porque ahora uno no puede decir nada, porque oye, no, pero yo quiero. Me da pena. Me da pena ver porque la juventud chilena es la que está peor.
Y no es un chiste. La juventud chilena en Argentina, oh viejo, olvídate, están perdidos. No sé cómo será si estarán tan mal en Argentina, pero acá olvídate, no hay. Y la iglesia, gran parte de la iglesia no le interesa, no le importa, o no sabe, o no tengo idea por qué está pensando. Pero Dios está levantando líderes. Nuevo orden. Siempre la lucha fue por poder, siempre Satanás estuvo detrás, siempre existen los gobiernos, la inteligencia, los que dominan, los que ponen el dinero, los que buscan poder, siempre ha existido. Y los cristianos tenemos que vivir en medio de eso. Por eso tenemos que vivir como cristianos. Porque nosotros tenemos un mensaje que es un mensaje claro, es un mensaje que realmente puede cambiar el corazón de las personas y la mente, porque todos los que estamos acá, creo, antes estábamos igual de perdidos, totalmente perdidos y confundidos. Yo estaba confundido total, limitando con la locura, ahora que pienso lo que pensaba, limitando con la locura. Pero me arrepentí, porque en un momento me sentí pecador. Y dije, Señor, perdóname, perdóname, porque soy malo, muy malo. Pero si el mensaje es decir, no hay problema, tú has sufrido mucho, te han tratado tan mal y todo, y puede ser verdad, Dios te quiere mucho, termina saliendo como una víctima que Dios te está. No, no, si hay que arrepentirse, el mensaje de arrepentimiento. Eso tenemos que tenerlo claro y no es un buen mensaje. Si tú llegas a un grupo de jóvenes de 13, 14 años y le hablas, es una pena lo que le esté pasando y que Dios te ama y todo, pero en algún momento, si no le dices tienes que arrepentirte de tus pecados, no sirvió de nada todo eso. Es solamente catarsis como psicología, hagamos un poquito de flexión y cosas así y después lo mismo. Entonces tenemos que tener claro eso. Estos 4 versículos que vimos, nosotros vimos que hubieron 4 grandes imperios. El Babilonia, que era el Babilonia, el de Medo Persa, el griego y el romano. Vimos que los 3 reinos eran considerados como bestias salvajes, un oso, un león, un águila, y también que estos reinos se le revelaron a Nabucodonosor por medio de una imagen en la cual había una estatua gigantesca, la cabeza era de oro. No es que lo escribí, ojalá que la memoria no me falle. La cabeza, me ayudan con la memoria. La cabeza era de oro, era el imperio babilónico. Los medo-persas era el pecho de plata, ¿cierto? Más abajo estaba el bronce, que era el imperio griego. Y más abajo era hierro mezclado con barro, que era el imperio romano. Comprobamos que ese imperio romano va a renacer en estos últimos días. Yo escucho de todo, y escucho altos católicos también, así que si un día llego acá y cuando empiezo digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere decir que me convencieron. Escucho de todo, me gusta saber de todo, porque tengo la claridad de lo que es verdad. Si uno conoce bien, mira, yo escuché hace años, en una de las primeras confes de Calvary, escuché que un pastor dijo esto: no hay que estudiar todo lo que es falso, sino que estudia bien tu Biblia y vas a saber lo que es falso. Entonces yo me gusta ver todo y digo, ya, esto le apuntó, a esto no. Y hay hermanos cristianos bien legales, enseñan bien, pero por ejemplo hay uno que llegó a la conclusión, Medo-Persa, todo eso está bien, igual que nosotros, pero dice que no es el imperio romano el renacido, sino que es el imperio otomano. ¿Y cuál es el imperio otomano? Él era el de los turcos, Turquía. Tiene sentido, pero tiene más sentido el imperio romano, porque recuerda que dice que tiene 10 dedos, hay una alianza al final, y este es el imperio que va a renacer al final. Ahora, esta guerra que hay entre el Satanás, los imperios. Ahora, mira qué interesante. Tenemos todos estos imperios gigantescos, ejércitos gigantescos, pero también obras de arte y todo. Pero entre medio hay una piedra que es demasiado pesada. ¿Cuál es? Israel, los judíos. Eran campesinos, eran pastores. Vivían en carpas, hediondo a oveja, imagínate cuando entraron los hermanos de José, mira, hediondo como son, entraron a la corte de Egipto. Imagínate el emperador viendo a estos locos, ¿cómo creen ustedes que los veía? Pero ese pueblo minúsculo, insignificante, Dios lo puso ahí entre medio. Y de ahí va a venir el Mesías.
¿No es contracultural el Señor? ¿No hace cosas fuera? Y alguien podría haber pensado, rápidamente va a desaparecer Israel. Hasta el día de hoy existe. Porque siempre, siempre el diablo quiso destruir a Israel. Siempre. Mira, veámoslo para Génesis 3:15. La primera batalla. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí Dios le está haciendo el juicio sobre Satanás. Dice que Satanás va a haber siempre una batalla entre la simiente de la mujer de donde iba a venir el Mesías, el Cristo, porque tenía que nacer como humano, aunque nunca dejó de ser Dios. Pero que Satanás, desde Caín y Abel, iba a tratar de destruir la simiente de donde iba a nacer el Mesías. Entonces dice que Satanás, que cuando Cristo fue a la cruz, lo hiere en la cabeza, pone el pie sobre la cabeza de Satanás en la cruz. Y Satanás apenas le pega en el talón. Porque cuando fue el Señor a la cruz, es como que Satanás dijo, gané. Fue un golpe pequeñito en el talón. Pero Jesucristo ya había aplastado la cabeza. Y eso nosotros tenemos que tener, porque nosotros vamos a ver tanta información, y esto va a seguir, tanta información. Mira, nosotros vamos a ver en vivo cómo cristianos se van a volver apóstatas. Apóstatas totales. Hay músicos que ya son apóstatas totales. Pastores. Eso lo vamos a ver en vivo. Porque viene un nuevo orden y después ahora vamos a estudiar solamente a la bestia, después vamos a ver el falso profeta. Viene un nuevo orden que hay como una... Y ahí donde nosotros tenemos que estar claros. Mira, a lo mejor en algún momento vamos a ser nosotros los raros. Cuando digo yo, no solamente nosotros, todos los grupos cristianos. Porque yo te digo, de repente uno dice, oh, el cristianismo está hundido. Lo que yo ayer vi gente joven, clara, inteligente, con poder. Y dije, wow, a mí me animó mucho. Porque como uno no ve en el movimiento, nosotros en general no ve gente joven, uno que otro. No, hay jóvenes. Y se nota que han sido bien instruidos y tienen una... Se dan cuenta de la realidad que están viviendo, que esa es la cosa. Tenemos que enseñar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, pero con una claridad, que entendamos que la batalla es hasta el final. Porque nosotros siempre pensamos así, ya Señor me estás probando, pero va a llegar un momento en que todo va a ser felicidad. Esa felicidad va a durar poquito, porque siempre, de hecho, cuando uno la pasa bien en Cristo, después el enemigo viene a amargarte. Después de las conferencias, ¿cierto? Las malas noticias, las situaciones, pero es una batalla, porque hasta el final. Entonces tenemos estos 4 reinos, pero al final se va a levantar este último reino que va a querer exterminar a Israel, exterminarlo, o sea, que no exista. Mira lo que dice el 4, dice, y adoraron al dragón, cuando está hablando que además este último imperio es como una suma de todo. Tiene la fuerza de Babilonia, la agilidad del imperio griego, tiene todo eso como se junta para que esta nueva bestia sea como una suma de todas las bestias y tenga el poder. El dragón, recuerden, es Satanás y la bestia es el anticristo. Entonces dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Satanás le da autoridad al anticristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El anticristo tiene un poder, tiene un carisma. No es Trump, le digo a ti. Tampoco es Bukele. Porque esto hermano en Cristo, que no sé de dónde salen, yo no puedo pensar que Bukele sea un anticristo. O sea, pero cuando estas personas que están en la iglesia, que ellos están atrapados por la ideología, porque están atrapados por la ideología, cualquier cosa, mira, ellos a lo bueno que se levantan lo atacan. No es como el Israel apóstata. Y en vez de apoyar a quienes están cuidando a los cristianos y apoyando, los atacan. Porque en el corazón no hay un renacimiento. No han renacido del Espíritu. Porque el Espíritu te da discernimiento a ti de lo que está bien y lo que está mal. O sea, y estás dispuesto a que generalmente lo que está bien va a ser impopular. Siempre va a ser impopular. Saben ustedes que muchos odian a Bukele y han visto y defienden a personas que asesinan, que violan, que roban, que no le interesa un pepino a nadie. Entonces tú dices que hay algo malo está acá. O sea, algo está mal.
¿Y qué está mal? Que claramente el nuevo orden es un orden del diablo. Es un poder que viene para extinguir todo rastro de la fe cristiana, todo rastro de la palabra de Dios. Mira, en algún momento van a empezar, ya están empezando a sacar Biblias corruptas para que la gente se confunda. Mira lo que dice el 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta autoridad que se le da es para que en la segunda parte de estos 7 años él tome como el control total. Porque recuerden que esto empieza con un pacto de paz entre los enemigos de Israel e Israel. Es un pacto de paz. Pero a mitad de estos 7 años, el anticristo se hace adorar como Dios, porque él quiere adoración. Satanás quiere adoración. Y durante la última parte de la tribulación, el anticristo ya empieza así como desatado a tratar de matar a todos los judíos y exterminar a todos los cristianos. ¿Saben ustedes que en la Segunda Guerra Mundial en un principio querían echar nomás a los judíos de Alemania? Pero cuando iban perdiendo la guerra, se obsesionaron con la famosa frase, la solución total. ¿La han escuchado? La solución total. ¿Saben cuál era la solución total? La guerra estaba perdida, pero querían matar judíos, matar judíos, matar judíos, matar judíos hasta el final. Entrene, hombre, mujer y niño, matar, matar, matar judíos. Porque Satanás estaba detrás de eso. Podrían haber dicho, se acabó. No, siguieron matando judíos. Así va a ser el anticristo. Porque el odio es contra Israel, pero también el odio contra aquellos que se conviertan en Cristo. Y el odio actual es contra los cristianos. Este joven, que ayer es joven, tiene 23 años, él tiene muchos enemigos y le escribe cosas terribles. Y después van a venir la amenaza. Y la amenaza de muerte. No estamos tan lejos de esas cosas, brothers, de verdad. El cristianismo crea eso, el verdadero cristianismo crea eso. No podemos estar en una burbuja o si queremos ser políticamente correctos hasta el final, vamos a convertirnos en tibios, no vamos a ser, como se decía antes, ni chicha ni limonada. No vamos a tener ningún problema a lo mejor, pero vamos a tener el problema más grande, que vamos a renunciar a Cristo. Porque esto nunca ha sido de otra manera, nunca fue, nunca. Entonces la batalla está ahí. Ahora, ¿cuál es nuestra gran esperanza como cristianos? El rapto de la iglesia. Salimos antes, pero creo, y yo los pastores que yo escucho, los maestros que son serios, que yo veo que tienen todos están hablando de que se viene una persecución sobre el cristianismo en el mundo. Incluso de los gobiernos. Los gobiernos no quieren que se predique. Mira, les voy a decir una cosa, y al final tengo una noticia. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar un lugar para juntarnos? Si de repente nosotros consultamos y nos dicen que sí, después les decimos, somos un grupo cristiano, y dicen, ya no hay problema, después te dicen, mire, no lo vamos a poder atender, ¿por qué nos cuesta tanto? Ahora, también hay malos testimonios. Un amigo, Luis Espinosa, el pastor que empezó Calvary en Viña, me decía que una de las cosas que está pasando lamentablemente es que muchos evangélicos arriendan lugares y dejan pésimo testimonio porque no pagan, dejan sucio. Yo no entiendo ese tipo de cristianismo. O sea, nosotros tenemos que pagar nuestras cuentas. Y cada uno de ustedes tiene que pagar sus cuentas. Y aunque vean que el otro no paga sus cuentas, ustedes paguen sus cuentas. Y como cristianos vamos y dejamos bien el lugar y damos un testimonio. Pero siempre hay como una mala mirada hacia el cristianismo. Y no necesariamente por el mal testimonio de algunos, sino que hay una cosa espiritual. Traten ustedes de conseguirse un lugar donde hacen yoga, meditación trascendental. Que arriendan, se arriendan. Y te atienden bien, vi que son tan amables, ¿se han dado cuenta de lo amables que son? Con esa sonrisa, es una sonrisa increíble, esa sonrisa, como la de Irache Harlem, ¿se acuerdan? A lo mejor no quiero poner esa cara. con esa cara, esa sonrisa maravillosa, pero al momento, sí, no, sí, mira, somos un grupo cristiano. Sí, no hay problema. No te arriendan. Si tú le dices, somos un grupo que adora al demonio, ni un problema. Somos tolerantes, no hay problema, ¿cierto? ¿Puedo participar? Entonces tú ves que las cosas están al revés. Pero esa es nuestra realidad.
Y los pastores tienen que decir eso, tienen que decirlo. Porque hay que advertir al pueblo de Dios lo que es real. Y el que no quiera hacerlo, bueno, su responsabilidad va a ser ante Dios. ¿Cierto? Es así. Entonces nosotros vemos que se le dio boca, o sea, se le dio esa autoridad que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Va a tener ahí libre para matar, para controlar, para dominar todo. Todo. Y mira lo que dice después el 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. ¿Saben cuál es la palabra que crea el problema? Cristo. ¿Se han dado cuenta de eso? No lo crea Buda, no lo crea este que adoran, este gallo que era un pederasta, que andaba semidesnudo, uno pelado, de la India. Bueno, el Dalai Lama también era pederasta, parece que todos. Gandhi. Pero mira, me acordé, ¿te acuerdas del Dalai Lama ese que salía? Siempre son pelados y con... Bueno, yo no estoy hablando, no tengo nada contra los pelados, por favor. No, pero que andaba con una cosa, con una toga, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que hasta salió como el malvado le hacía cosa a una niñita. ¿Y por qué no lo condenó a nadie? ¿Y por qué no lo llevaron preso? ¿No hay algo raro en medio de eso? Si todo el mundo vio que el tipo era horrible. ¿Cuántos niños han sido dañados por tíos, por abuelos? ¿Cuántos? ¿Y por qué se quiere ahora levantar incluso la cosa? Cada vez quieren menos ser duros contra las cosas de orden sexual sobre los niños. ¿Saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque está volviendo la cultura neopagana. Y en todas las culturas que no eran cristianas, en todas, los niños y las mujeres eran los más abusados. Era horrible la vida de ellos. Porque no existía el amor. El amor, como nosotros lo entendemos, es la influencia del cristianismo. Incluso las canciones de amor, que algunos grupos rockeros, que algunos se asustan, aunque sea, son puras cortavenas, mi amor, te quiero tanto. Es como cuando hay una canción de los Guns que dice, tu cara me recuerda cuando tomaba té con mi abuelita, una cosa así, o sea. ¿Sabes tú? No existía casi el amor, no existía, todo era eros. Y los hombres abusaban de las mujeres, tenían hijos cuando estaban viejas, lo que hacían en algunas culturas precolombinas, las mataban ahogándolas con humo. A los niños los abusaban, a las niñas los vendían, los maltrataban. Todo este relato de un mundo feliz, aparte del cristianismo, es falso. Eran malvados, pero sin ningún... O sea, todo lo que tú piensas era así. Por eso, mira, y por eso cuando dicen ¿por qué Dios es genocida? Esos pueblos, los cananeos, eran malvados con su propia gente, eran horribles. Y esa es la realidad. Entonces se quiere volver al antiguo, a lo antiguo. No, si no hay problema, si hay consentimiento. ¿Cómo va a tener una niña de 9 o un niño de 9 años consentimiento para que un tipo abuse de ellos? Y por eso que quieren meter esta cosa de ideología en los colegios, porque a los niños les van a poner pornografía así y los niños les van a tergiversar la mente. Y hay cristianos que votan a favor de esa gente. Y después van a decir, ¿por qué me va mal? Está claro, viejo. O sea, está claro. Mira lo que dice después. Blasfemaba del nombre, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, va a ser tan orgulloso y tan soberbio que va a empezar, mira, va a decir cosas en contra de Dios. Y saben que el mundo lo va a aplaudir. Va a decir, tiene valor. Él está por nosotros. Bueno, conocemos el nombre. Viva la tolerancia, amor es amor. Ustedes han escuchado quiénes usaban eso, amor es amor, ¿cierto? O sea, amor es amor. Entonces está hecho. El engaño está hecho, está hecho, está hecho. ¿Qué es lo que dice Tesalonicense? Dice que ya está operando, ¿cierto? El espíritu de la iniquidad ya está operando. Nosotros estamos en un mundo que ya se alejó del cristianismo. Eso ya tenemos que tenerlo claro, porque 30 años no era así, y los más viejos sabemos eso. Uno iba hasta una sede social y decía, algunos le decían, oye, ¿sabes qué? Los jóvenes están fumando mucha marihuana y en el alcohol y nosotros queremos predicar y te prestaban la sede. Y un gobierno que sé que hizo cosas malas, pero alguna vez tú le decías eso y te decían, nosotros los vamos a ayudar.
Y podía ir y ocupar cosas de ellos para predicar el Evangelio. Anda ahora a pedir algo así. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos y digan lo que nos digan, tenemos que estar al lado de lo que es mejor y no al lado de lo que es lo peor. Ayer usaba una palabra varias veces el Rigoberto. ¡Es basura! Decía. Y me gustó. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Porque Israel está blindado. Mira, ¿por quién está blindado Israel? ¿Por quién creen ustedes? Alguien me diga, ¿por quién? No importa que se equivoque. Por Estados Unidos está blindado por Dios. Está blindado por Dios. Estados Unidos juega un juego político hasta el momento en que ese juego no les sirva. Porque el gran problema de nosotros es que creemos que estamos blindados por una organización, por un líder, porque por Estados Unidos. Estamos blindados por Dios. Es Dios quien blinda a Estados Unidos. Es Dios quien impide que sea aniquilado. Usa a Estados Unidos, lo ha usado para protegerlo. Pero no es Estados Unidos el que blinda a Israel, es Dios. Es Dios el que lo sostiene. Es Dios el quien impide que estos locos que están rodeados, ¿saben ustedes que Qatar es un país pequeño? Tiene cualquier cantidad de armas. Pero es Dios. Y cuando Estados Unidos se retire, posiblemente ya no va a tener esa fuerza, porque Dios lo ha hecho, en cierta medida lo ha hecho, pero no es Él. No sé si me entienden la idea, es Dios. A nosotros nos sostiene Dios. No lo sostiene el pastor, no lo sostiene, nadie, lo sostiene Dios. Eso tenemos que tener claro. Entonces se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, Dios permite que el diablo y su ejército venzan a Israel, porque Israel tiene un ejército espectacular. Así, pero genial, un ejército así, bueno. Pero algo va a pasar. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y ahí es donde el anticristo va a tener como una especie de control total. Y ahí es cuando esto pasa a mitad de la tribulación, y ahí se cumplen las palabras de Cristo en Mateo 24, 15, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En ese momento, él se le va a permitir que el anticristo tome totalmente Israel y tome incluso el templo. Y van a morir muchos judíos, pero muchos, pero otros van a poder escapar. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, el nuevo orden, mira, el nuevo orden empieza, al comienzo de los 7 años, empieza ya el nuevo orden. Al principio parece que todo está bien, por eso que la gente dice paz y seguridad, y están felices, y después vamos a ver que va a haber una sola religión. Pero una religión donde todos, cada uno aporta lo suyo. ¿Han escuchado hablar ustedes acá lo tengo, eso lo anoté, en Qatar, Abu Dhabi, no, en los Emiratos Árabes, que se hizo la famosa casa de la familia abrámica? ¿Quién ha escuchado de la familia abrámica? La casa, tres templos, viejo. Esto ya está inaugurado, está hecho. Y son las tres religiones, la cristiana, la judía y la islámica. Y la ONU está diciendo esto: es necesario una religión como comunidad, una comunidad religiosa. Pues la Biblia se adelantó. Y hay gente que está conversando en eso. Y yo te digo, muchos cristianos evangélicos, reformados, lo que sea, van a ir detrás de eso. Y muchos católicos. Pero mira, después vamos a ver algo acerca del catolicismo. El catolicismo no está completamente hundido, porque dentro del catolicismo hay algunos cristianos. Y algunos que están confundidos. Pero le voy a decir algo: algunos son mucho más valientes que los cristianos que se supone que somos los mejores. Y Dios ve el corazón. Por eso que ahí vamos a ver cuando dice: salid de ella, pueblo mío. No, no se trata de organizaciones ni esto, se trata de Cristo y se trata de la fe. Al final siempre fue lo mismo. Entonces cuando uno ve esto, dice: wow, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Volvamos nuevamente a Apocalipsis ya para terminar los últimos versículos. Dice, acá estamos. Ya.
Dice, cuando han... Acá está. Dice, y se le permitió, versículo 7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Cristo. Los que nunca van a arrepentirse. Si alguno tiene oído, oiga. Y eso es lo que nos está hablando Apocalipsis ahora en el Espíritu Santo. Veamos, oigamos lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Esta es la historia real, no la historia que nos vende, no la historia que vende en los canales de televisión. Y es la historia real en lo que vemos acá. El corazón del hombre es entenebrecido, inclinado al mal. La mayoría va a correr en contra de Dios y va a ir al lado del mal. Versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La persecución de estos últimos 3 años y medio va a ser en contra. Mira, va a ser buscar el exterminio de Israel, que todos sabemos que quieren exterminar a Israel. Y te voy a decir algo, dentro del mundo, dentro de Estados Unidos, hay mucha gente que odia a Israel. Dentro de Inglaterra hay mucha gente que odia a Israel también. Porque esto tiene que ver con algo espiritual. Va más allá de las cosas políticas, es el corazón humano. El corazón inclinado al mal siempre va a apoyar el mal. Y va a creer a la mentira porque quiere creer a la mentira. Y se va a dejar llevar y va a tener como una mirada incluso pasiva de las cosas. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Después vi otra bestia, y este es el último versículo, que subía de la tierra. Recuerden que la tierra significa de la multitud. Y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el símbolo del cordero? Cristo en la cruz. Es el falso profeta. El poder espiritual que viene. Y lo vamos a estudiar la semana que viene. Así que se ve increíble cuando estamos viendo que la Biblia es la historia. Y la historia es la Biblia. Y cuando tenemos clara la historia, que es tener claro lo que la Biblia enseña, entonces vamos a poder resistir. ¿Por qué le digo vamos a poder resistir? Porque somos resistencia. Este tiempo que nos tocó vivir es de resistencia. Resistencia algunas veces familiar, la gente que está trabajando. ¡Wow, viejo! Yo sé cómo debe ser terrible porque hay un espíritu que está allá en el corazón de las personas que no son cristianas. Y no le gusta que los cristianos sean ni honestos, ni trabajadores, no. Le gusta que sean mentirosos, que sean ladrones y sinvergüenza, porque todos son así. Mira, me contaban alguien que en un lugar de trabajo bien simple, las personas que no robaban, la amedrentaban y decían, tú también tienes que robar. No querían que la persona fuera honesta, porque eso para ellos es un choque. ¿En qué hace un cristiano ahí? Si tienes 10 personas que roban todo y hacen sus cosas y ellos no quieren, mira, pero ve cómo es la cosa. Ellos no te permiten decir, bueno, que no robe, no, tienes que robar. Pues si no te vamos a hacer la vida imposible. Y es capaz que inventen algo para que esa persona pierda el trabajo y a lo mejor lo va a perder. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ese nivel. El Rigoberto, wow, yo de verdad que yo voy a orar por él. Tiene 23 años, un tipo valeroso. Me imagino la guerra espiritual que debe tener. Los demonios, la gente, el odio. El odio, si es el odio lo que crece cuando no hay argumentos, cuando la verdad es expuesta. Es el odio como el de contra Charlie Kirk. Y después inventaron que era ultrafascista, que era acá, y todo es mentira. Trataba bien a la gente. ¿Qué dijeron de Jesús? ¿Por qué lo atacaron? Por envidia e inventaron falsos testimonios. Y lamentablemente nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué hay falsos testimonios contra mí? Porque el diablo lo va a hacer. El punto es que tú estés a cuenta con Dios. No siempre las cosas se van a aclarar, pero para Dios las tiene claras. Entonces esa es nuestra lucha.
Esa es nuestra lucha. Y si no se está enseñando la palabra de Dios, los cristianos vamos a ceder, ceder, pero cuando empezamos a ceder en todo, es como dicen, como la rana cuando, bueno, yo nunca he comido anquitas de rana, pero dicen que son deliciosas. Cuando a la rana le dicen, está la rana y está el caldero, ¿no? O una olla ahí, y le dicen a la rana, ¿qué, qué te parece en un día de frío? Le dice, ¿qué te parece bañarte con agüita tibia? La rana solita con sus piernas de rana, ¡pum! Salta y cae adentro. Y empieza así de espaldita, la, y después, ¿cómo termina en el caldo, cierto? Totalmente, así pasa. No nos damos cuenta cuando el enemigo está ahí. Y les quiero decir algo, yo sé que la vida está difícil para todos nosotros, pero si estamos en Cristo, estamos en el bando ganador. Y mira lo que te digo, si tú eres fiel al Señor, no te preocupes tanto ni por tu hijo, ni por tu abuelita, ni tu mamá, ni por nadie, porque Dios se preocupa de eso. Y no tienes que decir nada, ni nada, no, vive para el Señor, deja las cosas en las manos de Dios, y no, no va a haber nadie que va a cambiar a las personas. Uno dice, va a venir tal persona de tal lado, y a ella sí que le va a escuchar. Fíjate, esto es del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Busca el reino de Dios y su justicia y todo le va a ser añadido. Y eso es lo que el diablo no quiere. El diablo quiere decirte, afánate, no, dile esto, no le digáis esto. Ahora, olvídate, todo eso el diablo te lo está diciendo. Pero el Señor dice, tranquilo, sígueme a mí no va, déjame las cositas en mis manos. Y esa es nuestra batalla, de todos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho este fin de semana, Señor. También por la conferencia que hubo en Viña también, que Dios haya podido hablar a las personas ahí. Por todo y también te rogamos por lo que viene, Señor, con nosotros, Señor. Los hombres a mitad de mes y después esto que tenemos al final, este encuentro, Señor, que va a ser una guerra espiritual, como fue la vez pasada, pero que no nos falte la fe. En el nombre de Jesús, amén. Mira, después de la última canción, antes de ir al café, les tengo una noticia. Y eso, porque les tengo esa noticia y quiero que oren después.